Yo soy Mateo Navarrete y acompáñame a ver cómo implemento las técnicas de estudio en mi semana. Vamos. En matemáticas discretas yo implementé la técnica de dificultad deseable, es decir, hacía ejercicios que no eran ni tan fáciles, pero que tampoco eran tan complejos, siendo ejercicios que me llevan a poner en práctica todos los conocimientos que había adquirido. En este caso, mis conocimientos sobre los conectores lógicos, cómo funciona cada conector lógico y qué resolver primero, me ayudaron a que yo pueda resolver estos ejercicios de tal manera que no eran tan complejos, pero que se me exigían en un grado bueno. En cálculo implementé la técnica de codificación dual. Para ello hice un mapa conceptual en el cual puse las restricciones que tenían algunas de las funciones. También puse algunos ejercicios los cuales me ayudaban a comprender por qué es que existen estas restricciones dentro de las funciones y así poder visualizarlo y entenderlo de una manera más fácil y eficaz. En algoritmos pude implementar la técnica de práctica deliberada. Con unos amigos nos pusimos a charlar y ver cómo se resolvía un ejercicio de sentencias anidadas, en el cual pudimos ver cómo se realizaba el pseudocódigo, el diagrama de flujos y la prueba de escritorio. Aquí pude darme cuenta de errores que estaba cometiendo. Aquí tienes las condiciones. Y cuando pone aquí en la prueba de escritorio solo van las condiciones. Sí, Este es mayor que este o mayor, entonces va la condición. Bien. Y al final del último tenemos la salida. Ese es el mostrar. En cálculo usé otra técnica, la cual es el procesamiento profundo, en el cual yo realicé varios ejercicios sobre las funciones cuadráticas, de tal manera que pueda entender bien cuál es el procedimiento que debo yo realizar cada vez que tengo una función cuadrática y cómo es que yo debo graficar las funciones cuadráticas. En matemáticas discretas implementé la técnica de codificación dual. Para ello empleé un mapa conceptual en el cual tenía el nombre de las reglas de equivalencias tautológicas. Puse también cuál era la proposición y cuál era su equivalencia. Todo esto lo hice para poder visualizarlo de mejor manera y poder aprendérmelo más fácilmente. Esta era mi planificación inicial, la cual empleé en clase, pero que cuando estaba en mi semana de implementar las técnicas de estudio me di cuenta de que no estaba tan bien hecho. ¿Por qué? Porque tenía varios errores y había técnicas que podía utilizar que me eran mucho mejor para mí, porque me ayudaban mucho más a poder entenderlo, a poder aprenderlo. Así que le hice unas modificaciones a esta planificación de aquí, comenzando desde cálculo. Cálculo cambié aprendizaje fundacional por codificación dual, en el cual utilicé mapas conceptuales. ¿Y por qué hice este cambio? Porque no me pareció algo lógico estudiar de nuevo las bases y fundamentos de dónde nacen las funciones, porque ese es el tema que estábamos viendo, porque ya nos habían explicado desde que entramos a la U, fuimos aprendiendo lo más básico, entonces ya vimos todas esas cosas. Y volverlo a repasar, algo que yo ya sé, no me pareció lógico. Así que lo cambié por los mapas conceptuales, en los cuales podía aprender nuevos conceptos visualmente. Ejemplos apropiados fue otras que también la cambié. Y lo cambié por procesamiento profundo, porque ahí podía realizar varios ejercicios, los cuales me ayudaban a poder entender de mejor cómo era el procedimiento para resolver cada ejercicio. Las sesiones previas la dejé porque es algo que realmente me sirve, porque necesitaba aprender, las cosas anteriores para poder sumarlas en las cosas nuevas. Por ejemplo, en el dominio debemos realizar la trigonometría, debemos realizar el factoreo. Entonces todas esas cosas son cosas que me sirven y me ayudan a poder seguir aprendiendo. Dificultad deseable también es algo que me parece muy lógico, porque me ayuda a poder desafiarme un poco a mí mismo realizando ejercicios. En el siguiente es algoritmos, en el cual cambié
No cambié codificación dual porque me pareció muy bueno el hecho del diagrama de flujo que me ayuda a entender cómo funciona el pseudocódigo. Asociaciones previas, ese también lo dejé porque también me parece algo muy lógico, porque estábamos viendo sentencias anidadas. Entonces, en sentencias anidadas necesitamos entender cómo funcionan las sentencias, por así decirlo, solas, para después implementar sentencias dentro de las sentencias, por lo cual eso lo dejé. Ejemplos apropiados, ese me pareció que podía hacerle un cambio ahí y lo cambié por práctica deliberada. En vez de realizar yo 4 ejercicios, mejor expliqué con mis amigos un ejercicio, compartí mis conocimientos y también me ayudó a retroalimentarme con mis amigos, porque ellos me dijeron mis errores que yo estaba cometiendo, tal y cual como lo dije en el video. Dificultad deseable también me pareció algo muy apropiado, porque yo podía realizar ejercicios que realmente me exigían. En cuanto a algoritmos, también hice algunos cambios. Hice 2 cambios en algoritmos. El aprendizaje fundacional, ese yo lo cambié también por codificación dual, porque era lo mismo que cálculo. Ya sabía las bases, ya sabía de dónde nacía todo, pero debía aprender nuevos conceptos, debía aprender nuevas cosas, así que implementé el mapas conceptuales para poder entender de mejor manera algunas nuevas cosas visualmente. Ejemplos apropiados, ese también yo lo cambié por dificultad deseable, porque me pareció mucho mejor el hecho de exigirme más con algunos ejercicios. Codificación dual, ese lo dejé porque entender cómo funciona la tabla de valores es algo que nos ayuda mucho en las matemáticas discretas. Asociaciones previas también las dejé porque también necesito entender cómo funciona cada conector lógico para después realizar un ejercicio que tiene varios conectores lógicos. Entonces, esas fueron las modificaciones que yo realicé en mi planificación y para poder tener un mejor método de estudio. En conclusión, estos métodos de estudio me ayudaron mucho a mí a poder dejar de las distracciones, a poder concentrarme realmente en mis estudios y a que sea más dinámico y no algo tan de rutina y que sea algo que me aporte realmente en mis estudios de la universidad.